Les doy la bienvenida a todos a la reunión semanal con el informe semanal del movimiento larouchista. Mi nombre es Denis Small. Hoy es viernes 3 de marzo. Y creo que lo que establece la evaluación central de la semana es lo que dijo el canciller ruso Sergei Lavrov en una reunión que tuvo el 27 de febrero, ya hace casi una semana, con miembros o representantes de la Cancillería rusa en las diferentes regiones de Rusia. Él, al evaluar la situación internacional, el cuadro estratégico, dijo que estamos viviendo un proceso tectónico, de cambios tectónicos. Dijo, esto está ocurriendo en todo el mundo, dijo, los países que se sienten independientes y se guían por intereses nacionales y no por caprichos ajenos, entienden los acontecimientos en marcha como un proceso tectónico geopolítico que de hecho les anima a asociarse con los países que consideran sus socios afines. En este sentido, tenemos un vasto campo de interacción con nuestros colegas. Dijo que han tenido expresiones de interés de más de 20 naciones que se quieren unir a las naciones de los BRICS y al grupo de la Organización de Cooperación de Shanghái. Y dijo, ahora nos referimos a todos estos países como la mayoría global, porque incluyen a gigantes como China e India y a muchos de nuestros socios internacionales. Dijo que esto abre una situación de cambios a nivel internacional en las que, por supuesto, ellos están considerando lo que Rusia puede hacer. Ahora, esta idea de cambios tectónicos y de un movimiento grande en lo que se ha conocido como el sur global, o lo que él ahora está llamando una mayoría global, porque de hecho lo es en términos de población y por mucho, se expresó de una manera dramática en la reunión del Grupo de los 20 esta semana, que se reunieron en India, y pues algunos comentaristas dijeron, bueno, esto ya no es el Grupo de los 20, es el Grupo de los 7 en contra del resto del mundo. Y así ocurrió, porque la obsesión absoluta de Estados Unidos y de Europa era tratar de torcer brazos y presionar para que saliera una declaración del Grupo de los 20 atacando a Rusia, aislando a Rusia y criticando la operación militar especial en Ucrania. Ahora, es más, para tratar de presionar eso, Blinken se reunió con varias personas ahí y una de las cosas que dijo en su discusión, especialmente con el canciller chino, China se llama, el nuevo canciller, porque a Wang Yi lo promovieron. Entonces, lo que Blinken dijo es que China tiene que tomar cartas en el asunto y criticar a Rusia por lo que está pasando en Ucrania, que por supuesto los chinos no quieren saber de eso y no lo van a hacer. A la vez, Borrell de la Unión Europea se reunió con el canciller de la India y le dijo lo mismo, dando órdenes, instrucciones arrogantes, donde dijo, ustedes tienen que criticar a Rusia, tienen que decir que la acción en Ucrania es inaceptable. Entonces, ni China, ni India, ni los otros países aceptaron eso. Y lo que salió de la reunión del grupo de los 20, de los cancilleres, fue lo mismo que lo que salió de la reunión del grupo de los 20 de los ministros de finanzas hace unos días. No salió nada. No hay comunicado conjunto, hay simplemente una declaración emitida por el anfitrión, básicamente diciendo las 2 o 3 cositas en las que se pusieron de acuerdo, pero no hay declaración común, de ninguna manera. Ahora, lo que sí es interesante son 3 acontecimientos que ocurrieron ahí. Primero, Modi
En tanto, país anfitrión, el presidente de la India, el primer ministro de la India, dijo que él estaba hablando a nombre del sur global, que India cumplía ese papel en lo que estaba proponiendo, y dijo que lo que se tiene que hablar en esta reunión y en nuestras discusiones es el tema de los alimentos, el tema de la energía, el problema de los fertilizantes y la crisis de las finanzas a nivel internacional. Es decir, el tema económico. Eso es lo que urge para los países del sur global. Eso es lo que se tiene que hablar. Y ese es uno de los acontecimientos importantes de esa reunión del Grupo de los 20. Otra cosa importante es que los cancilleres de China e India se reunieron. Esto es muy importante porque toda la política, o más bien la geopolítica británica, como saben, ha sido para tratar de dividirlos, y hasta cierto punto lo han logrado con los problemas fronterizos y demás. Pero de esa reunión bilateral entre China e India salieron declaraciones buenas, positivas, de que van a trabajar juntos para tener soluciones pacíficas a sus diferencias y combinar sus actividades donde se pueda. Entonces, eso es de importancia. La otra cosa importante, aunque no hay que exagerar su significado, es que Blinken y Lavrov tuvieron una conversación en los pasillos de la reunión, donde no sabemos casi nada del lado ruso. Ellos no están informando mucho sobre eso y están minimizando su importancia. Del lado de Estados Unidos, el Departamento de Estado señaló los puntos sobre los que Blinken le dio instrucciones a Lavrov y lo amonestó y le dijo lo que tenían que hacer, que dejaran lo de Ucrania, etcétera, etcétera. Obviamente eso no prosperó, pero de todas maneras, el hecho de que se hayan reunido, aunque sea brevemente, cobra importancia dentro de un contexto que les voy a plantear en un momento en esta discusión. Pero primero tomemos lo que Modi correctamente dice, que es el tema central de preocupación de los países del sur, el tema económico, y con mucha razón, porque salió un informe esta semana de uno de los oficiales o funcionarios de alto nivel de la banca de inversión Morgan Stanley. Morgan Stanley es uno de los 4 grandes, se conoce como los 4 grandes, que incluyen a JP Morgan Chase, Goldman Sachs y otros. Es decir, son los principales bancos que tienen todos los derivados, que son los que manejan buena parte de todo el mercado. Y lo que dijo el estratega de capitales de Morgan Stanley, un tal Mike Wilson, escribió una evaluación para los clientes de Morgan Stanley, donde dijo que la actual escalada bursátil que está ocurriendo en Estados Unidos y en el mundo, esto dijo es como la zona de muerte que experimentan los alpinistas cuando alcanzan cierta altitud y es tan elevada que no tienen suficiente oxígeno para poder respirar. Y dijo lo siguiente: muchas fatalidades en el montañismo de gran altitud han sido causadas por la zona de la muerte, ya sea directamente por la pérdida de funciones vitales o indirectamente por decisiones equivocadas tomadas bajo estrés o debilitamiento físico que conducen a accidentes. Y luego dijo Wilson, esto es una metáfora perfecta para lo que está pasando en los mercados bursátiles a nivel internacional, porque lo que pasó después del momento bajo de octubre es que empezó a haber un auge en las bolsas de valores a nivel internacional, porque los inversionistas se convencieron o se dejaron convencer de que la Reserva Federal iba a acabar con las tasas de interés altas, con lo que
es dar marcha atrás en la emisión cuantitativa, y dentro de poco decidieron la Reserva Federal de nuevo va a soltar mucho dinero, va a empezar de nuevo con la emisión cuantitativa porque simplemente no se puede seguir aumentando las tasas de interés. Lo que dice Mike Wilson es error. Esto se ha transformado en un frenesí especulativo basado en una pausa de la Reserva Federal que no va a llegar. Y él pronostica que la bolsa de S&P, Standard & Poor's, va a caer en un 26%, no 25 ni 27, pero él dice que 26, en cuestión de unos meses. Es decir, va a haber un desplome total, porque él pronostica, y correctamente, que la Reserva Federal no va a parar con los aumentos de las tasas de interés. La última indicación viene de uno de los gobernadores de la Reserva Federal, Philip Jefferson, que le dijo a Bloomberg, bueno, primero se echó todo un rollo infumable que nadie puede entender lo que realmente está diciendo, pero básicamente llega a la conclusión de que las tasas de interés van a seguir aumentando. Dice que todas las indicaciones sugieren que la elevada inflación solo puede descender lentamente. Entonces, traducción está diciendo que no está bajo control la inflación, lo que es cierto, y por lo tanto van a seguir aumentando las tasas de interés. Esto fue reforzado por la noticia de Estados Unidos de que el índice de precios al consumidor para el mes de enero aumentó 5.4%, una tasa de inflación del 5.4%. Y esto es mucho más de lo esperado. Ahora, eso de esperado, vete a saber quién esperaba eso y quién no esperaba otra cosa, pero esto causó una crisis en los mercados. Ahora, entonces todo esto es correcto, lo que está describiendo Morgan Stanley, pero se queda muy corto en cuanto a lo que realmente significa esto a nivel internacional, porque si hay un efecto tremendamente preocupante con la deuda en el sector avanzado de Estados Unidos en Europa, con tasas de interés que están aumentando dramáticamente, ha habido una caída en el mercado de la construcción de viviendas y todo de bienes raíces en general, casi de 1/3 año con año, causado por la tasa de interés. Esto no es nada comparado a lo que está pasando y va a pasar en el sur global, ese mismo sur global que está experimentando cambios tectónicos, según lo que dijo Lavrov. Hay varios casos, muchos casos que se pueden mencionar. El de Argentina es en cierto sentido uno de los más espeluznantes con lo que está pasando, porque es importante comparar lo que es la tasa de interés del Banco Central hoy con lo que era hace un año. Y lo mismo con México, Nigeria, Irán, otros países, para ver cómo ha cambiado, además del nivel absoluto. En el caso de Argentina, las estadísticas oficiales indican que en un año la tasa del Banco Central aumentó del 35% hace un año al 75% hoy día. Este es un aumento de más de 100%. Y como nos comentan nuestros amigos argentinos que conocen el tema, que para los pequeños y medianos empresarios no se puede pedir dinero prestado por menos de 300% anual. Es decir, esa es la tasa de interés a la que no se puede conseguir un préstamo. Es una situación fuera de control. La inflación oficial es del 99% anual. Bueno, eso fue hace 2 o 3 días. Hoy seguramente rompió la barrera de los 100. Y es una situación que es especialmente grave, pero simplemente indica la dirección de muchos otros países. Brasil, la tasa de interés referencial, el Selic, aumentó en un año del 10.7% a 13.75% hoy, una alza del 30%. México subió en un año del 6%
a 11.25%, quizás más hoy. Es un aumento, casi se duplica la tasa de interés. Nigeria, para que no crean que esto es un problema latinoamericano nada más, la tasa de interés subió del 11.5% a 17.5% en un año y la inflación está en 22%. Eso se va a poner mucho peor dentro de poco porque los británicos están metiendo sus hocicos en esa situación ahí para desestabilizar al país en el periodo de las elecciones y no solamente desestabilizarlo, sino despedazarlo con una de las típicas revoluciones de color. En cierto sentido, una de las situaciones más explosivas a nivel internacional es la de Irán, que a pesar de que han mantenido por dirigismo del gobierno la tasa de interés en 18%, no ha cambiado, no ha variado en el año, la inflación en enero subió al 53.4%. Pero ellos están siendo sujetos a una guerra financiera para tratar de destruir al país, destruir su moneda. Con estas tasas de inflación ha habido toda una serie de rumores de más y más devaluaciones y claro, lo que ha provocado es que la gente va a tratar de cambiar los riales iraníes por dólares. Y lo que ha pasado con el cambio del real desde el 2015, o sea, esto sí, son 7, 8 años, es un periodo largo, pero consideren la diferencia. En el 2015 el real estaba a 32,000 por dólar, hoy día está a 600,000 reales por dólar. Es decir, esta es una devaluación del 95% o más en estos años. Un país no puede funcionar así con ese tipo de sistema financiero. Con razón hay cambios tectónicos y la gente está buscando alternativas. La gente de los países iberoamericanos conocen este tipo de devaluación forzada por guerra económica. Lo ha sufrido Brasil, México, Argentina, Perú, todos los países han sido víctimas de eso. Ahora, quizás uno de los peores ejemplos, las situaciones más graves que se está viviendo en la economía, es también una crisis política de primer orden y es lo que está pasando en Siria. Porque después del terremoto, el jefe del Programa Mundial de Alimentos, Beasley, visitó a Turquía, a la región del terremoto, y dijo, hablando de Turquía y también de Siria, que es una situación apocalíptica, dijo, no tengo palabras para describir lo que está pasando aquí. Ahora, Turquía no está recibiendo el apoyo que necesita, pero Siria está bajo sanciones y en condiciones de estar herido gravemente por todas las sanciones y ahora lo que ha sido el terremoto, ahora Estados Unidos y Europa están con las sanciones para darle el tiro de gracia. Esto es absolutamente intolerable, es un crimen de lesa humanidad. Para dar solamente un ejemplo, el trigo, que es obviamente el consumo básico de la gente, la población, se calcula, de Siria, necesita una producción de trigo de 4.5 millones de toneladas al año. En el 2011, antes de la guerra y las sanciones y todo lo demás, antes de lanzar esta guerra en contra de Siria, en el 2011, Siria producía 4 millones. Es decir, casi tenía autosuficiencia en este grano básico. Para el 2020, la producción de trigo había bajado a 2.8 millones, de 4 a 2.8. Y en el 2022, la producción total fue de 1.55. Es decir, estos producen un tercio aproximadamente de lo que necesitan para sobrevivir. Aquí hay una sequía que se combina con las sanciones y con la guerra económica. Ahora, esto tiene que parar. Es de gran importancia que un congresista estadounidense republicano de nombre Getz, G-A-E-T-Z, ha presentado una resolución privilegiada a la Cámara de Representantes
Eso quiere decir que es una resolución que está presentado ante la resolución de facultades de guerra, que tiene que ser votado sí o no en cuestión de 14 días, no, perdón, 18 días. Entonces esto ya se va a tener que votar de una manera u otra y es una resolución que dice que Estados Unidos tiene que sacar de inmediato sus tropas de Siria, porque como saben, Estados Unidos está ocupando ilegalmente parte de Siria, nadie se lo pidió, se están robando buena parte de la producción del petróleo, se están robando buena parte de la producción de trigo, además de las sanciones que han impuesto y no han levantado bajo estas condiciones del terremoto. Lo que dice el gobierno de Estados Unidos en ese sentido de que han levantado las sanciones es una mentira total, no es cierto, están todavía las sanciones que prohíben cualquier comercio real. Esta resolución privilegiada de Matt Gaetz dice lo siguiente, es muy corto, dice, resuelto por la Cámara de Representantes con la concurrencia del Senado, que luego tendría que votarlo, que de conformidad con la sección 5C de la Resolución de Facultades de Guerra, 50 USC 1544, apartado C, el Congreso ordena al presidente que retire las Fuerzas Armadas de Estados Unidos de Siria a más tardar en la fecha que sea 15 días después de la fecha de la adopción de la resolución concurrente. Es decir, si la Cámara lo aprueba y el Senado lo aprueba, el presidente tiene que retirar las tropas en 15 días. Ahora, esto es una pelea muy grande porque inmediatamente nosotros y otros nos empezamos a mover para que se adopte esto. Se presentó una nueva resolución a la Cámara reiterando las sanciones y la Cámara votó casi de manera absoluta a favor de las sanciones en contra de Siria. Entonces, pero esto es muy importante porque hay grupos que están haciendo manifestaciones, va a haber manifestaciones el 4 de marzo sobre este tema de retirar las tropas y levantar las sanciones, se tienen que levantar las sanciones. Y nosotros estamos participando en eso, como el Instituto Schiller. Obviamente estamos diciendo a la gente en Estados Unidos que llame a sus congresistas y estamos solicitando también que gente en otros países llamen a las embajadas, a la embajada de Estados Unidos, a los consulados de Estados Unidos, exigiendo que se apruebe esta resolución Gaetz y que se levanten en serio las sanciones. Ahora, este es un pequeño caso nada más, es Siria, no es el mundo entero, pero es un ejemplo clave, decisivo del cambio que se requiere. Y es un flanco donde, como hay ya fermento en esto y hay gente en el Congreso que se opone a esto, que pensamos es que es muy importante. Ahora, a nivel general de la cuestión estratégica más amplia, el tema de Ucrania es algo que se está debatiendo en grande en este momento. China presentó su plan, como saben ustedes, de 12 puntos, en general puntos muy interesantes y un plan bastante sólido. Defiende la soberanía nacional, dice que eso incorpora también el derecho a la autodefinición, que tienen que realizarse plebiscitos en los lugares que están en disputa. Y el planteamiento sobre seguridad es fundamental. Dice, la seguridad de un país no debe conseguirse a expensas de los demás. La seguridad de una región no debe lograrse mediante el fortalecimiento o la expansión de los bloques militares. Los intereses y preocupaciones de seguridad legítimos de todos los países deben ser tomados en serio y abordados adecuadamente. Entonces, esto obviamente coincide con lo que Helga Sepla-Rush ha propuesto y muchos otros están hablando y discutiendo. Joe Biden le dio una consideración profunda, adecuada, detallada, y creo que en 2 horas rechazó la idea tajantemente. No creo que haya leído los 12 puntos, eso sería un esfuerzo demasiado grande para él, pero los asesores le dijeron lo que tenía que decir. La Unión Europea ya se había pronunciado, la OTAN ya se había pronunciado, y Joe Biden dijo
el viernes pasado por la noche, dijo, la idea de que China negocie el resultado de la guerra, que es una guerra totalmente injusta, es totalmente irracional. Y luego dijo que el plan chino solo beneficia a Rusia. Bueno, eso en cuanto a lo que dijo Biden sobre todo esto. Pero están habiendo fisuras dentro del propio establishment occidental. Lo habíamos comentado ya un poco en otras ocasiones, es decir, gente que están poniéndose nerviosos por el hecho de que todo el plan británico de crear una crisis de los misiles de Crimea nos va a llevar a una guerra termonuclear con Rusia, sí o sí. Y están empezando a pensar que a lo mejor eso no conviene. No es que sea gente buena, no es que tengan una idea diferente a la de la City de Londres o de Wall Street en lo económico, pero lo que sí es que están nerviosos. Y esto ha tenido muchas expresiones recientes. Hay que ver todo el patrón de lo que está pasando, no incidente por incidente. Este es un rompecabezas que hay que armar. Consideremos lo que acaba de pasar con la cadena de NBC. Y entre paréntesis, reitero que lo de Hersh, Seymour Hersh, y lo que él dijo sobre el caso de Nord Stream es una indicación, porque se filtró a través de círculos de inteligencia, que hay gente que no está contenta con la actitud de tratar de destruir a Rusia. Y Seymour Hersh siempre ha funcionado de esa manera en sus 40 años o más de los 50 años de actividad periodística. Es interesante que esta semana, por primera vez, lo que escribió Hersh salió en uno de los medios importantes de Estados Unidos, los grandes medios del establishment, que es el Washington Post. Antes nadie lo quería comentar fuera de la gente que comenta estas cosas, pero que están en la oposición, pero el Washington Post vio la necesidad de mencionarlo. Tomemos nota de eso. En ese contexto, la cadena NBC de televisión, que es una de las principales cadenas del establishment, publicó 2 reportajes sobre Ucrania. Uno de su principal corresponsal internacional, Keir Simmons, que estuvo en Crimea el 28 de febrero y luego también el 1 de marzo, y lo que presentó Simmons, entrevistas con gente en Crimea, donde cada persona con la que hablaba le decían, no, pues somos rusos, hombre. Claro que estamos a favor de estar con Rusia. Somos rusos, siempre hemos sido rusos. Dijeron otras cosas, hay otra discusión, pero luego lo interesante que ocurrió es que 3 días más tarde, el 1 de marzo, no, un día más tarde, perdón, febrero tiene 28 días nada más, lo entrevista la principal conductora de programas de televisión de NBC, que es Andrea Mitchell. Y ella lo entrevista desde Crimea y empiezan a hablar de la idea y el compromiso de Ucrania para retomar Crimea, que parece, dijeron los dos, que es poco realista esa idea. Y él atrás tenía como el trasfondo la base militar de Sebastopol, que está absolutamente fortalecido. Entonces Andrea Mitchell le pregunta, una de esas preguntas preparadas, ¿pero qué piensas de lo que dice Victoria Nuland? De que por lo menos se tiene que desmilitarizar a Crimea como parte de un acuerdo. Y entonces Simmons mira para atrás y dice, bueno, me pregunto cómo diablos van a hacer que esto pase. Miren nada más cómo está fortalecido Sebastopol. Eso no va a ocurrir. Y Simmons dijo, si tratan de hacer que la flota rusa se vaya de Sebastopol, esto va a conducir a un impasse muy, pero muy peligroso. Ahora, y luego hablaron de qué pasa si hay un ataque por los F-16 a Crimea. Los dos estuvieron de acuerdo que eso sería una línea roja y los rusos responderían. Hay muchos otros detalles. Hablaron también de lo que el general Milley había hablado. Solamente es un reportaje, pero es un reportaje como, y nosotros lo sabemos, y lectores de otros periódicos lo saben, pero no lo habían reportado de esta manera en los medios masivos del establishment.
¿Por qué lo están reportando? ¿Acaban de descubrir que los crimeos quieren ser rusos? Por favor. Serán malvados estos y perversos, pero no son estúpidos. Esto es una decisión. Ahora, la CCD de Ucrania no quedó nada contenta con eso y pusieron de inmediato a este periodista Simmons en la lista negra de la CCD. Entonces, y también Mirot Borets. Entonces, esto va en serio la pelea. Ahora, hay toda una serie de acontecimientos de los últimos meses, si nos acordamos y los ponemos en contexto. La declaración del general Milley hace algunos meses, el informe de la corporación RAND, que decía, no, se tiene que llegar a un acuerdo negociado, no podemos fragmentar a Rusia. Los dos artículos de Henry Kissinger, más geopolítico que nunca, pero dijo, no, no podemos tratar de destruir a Rusia, tenemos que dejar a Ucrania como parte de la OTAN, dijo, pero negociado con los rusos, no se puede hacer de otra manera. Luego está lo que se filtraron en el artículo de Ignatius en el Washington Post. Luego está lo de Hersh. Luego están los artículos de la revista Politico y también del Financial Times, que dicen que si Ucrania quiere moverse, tienen que hacerlo ya, porque no va a haber apoyo en Estados Unidos para más armas para Ucrania. Algo tienen que hacer. Más bien adoptemos, dijo el Financial Times, la estrategia puerco espín, es decir, hacer de Ucrania un puerco espín con armas en contra de Rusia. Y ahora están diciendo los ucranianos que de repente se van a tener que retirar de Bakhmut. Entonces, ninguno de estos detalles significa nada en sí, pero veamos el patrón general y qué es lo que puede estar ocurriendo que cause que ocurran estas cosas. Hay un momento interesante. Además de lo de China, hay otras propuestas que están saliendo muy interesantes y válidas del general Mini de Italia, del almirante Tricarico, que ha hablado en nuestras conferencias, otro almirante francés que acaba de decir, si Ucrania sigue diciendo que ellos tienen que ganar la guerra y Estados Unidos dice que Ucrania tiene que ganar, esto se va a la guerra nuclear. Yo voy a decir lo que nadie quiere decir, Ucrania no debe ganar esta guerra. Y es un tipo de la OTAN y todo lo demás. Este es el mismo contexto en que Lula, con todas sus debilidades y con el voto que hicieron en Naciones Unidas a favor de la línea de Estados Unidos de salir atacar a Ucrania, Lula se va para China y está hablando de su club de la paz. Veamos qué ocurre con eso. Yo creo que eso no está definido. Está por verse qué es lo que va a pasar. Lo mismo con declaraciones recientes del presidente López Obrador sobre una reunión de varios presidentes iberoamericanos para tratar el tema de inflación y cooperación económica. Donde, claro, invitó a los izquierdistas, excluyó a Perú, Ecuador y también a Venezuela, curiosamente. Y los citó para el 5 de abril, pero veamos cómo se desarrolla todo eso. Y en todo este contexto, ojo, cuidado, porque cuando los británicos sienten que su control de una situación se ve resquebrajada y están perdiendo el control, ese es el momento en que lanzan provocaciones, terrorismo, cosas terribles. Ojo, cuidado. Total, estamos en un momento, como dijo Lavrov, de cambios tectónicos y por eso el Instituto Schiller decidió y estamos anunciando que vamos a realizar nuestra próxima conferencia internacional el 15 de abril, sábado 15 de abril, con una gran participación internacional sobre exactamente estos temas. El debate, la discusión sobre una nueva arquitectura de seguridad y luego el tema de que si no hay desarrollo para todas las naciones, no puede haber paz duradera para ninguna nación. Ese es el informe que tenemos para esta semana.